El programa de hoy tiene un contenido muy especial, muy festivo, pero sobre todo un acto que tuvimos ayer. Eso es, porque ayer se celebró el Día de la Independencia de Ucrania y se hizo una concentración aquí en León y nosotros, como no podía ser menos, estuvimos allí. Así que si lo queréis ver, no os mováis del sofá porque enseguida comenzamos. Hola, hola. Hoy viajaremos a muchas localidades de la provincia. Vamos de paseo. Nos iremos hasta Astorga para ver su tradicional espectáculo de los forzudos, muy míticos. También a Santovenia de la Valdoncina, porque están de celebración. A Villamanín a comernos una buena hamburguesa. Y llega el momento del mes de Mercedes Rojo con la sección Escritoras de León. Esta vocecita se despide hasta el miércoles. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos un día más en 8 Magazine León, son las 4:15 de la tarde y como habéis escuchado a las vocecitas del magazine, nuestro contenido de hoy merece mucho la pena. Eso es, y es que además volvemos con una sección que, bueno, ya tocaba este mes, que es Escritoras de León. Y como siempre, aquí tenemos ya con nosotros a Mercedes Rojo. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy nos vas a hablar de Josefina Aldecoa o Josefina Rodríguez Álvarez. Se la conocía como Josefina Aldecoa, pero su verdadero nombre era Josefina Rodríguez Álvarez, ¿verdad? Sí, era Josefina Rodríguez Álvarez y bueno, pues la verdad es que no todo el mundo sabe que esta gran escritora era no solamente de León, sino en concreto de La Robla, ¿no? Donde nació en el año 1926. Ella se cambió el nombre, bueno, pues normalmente la gente que escribimos a veces buscamos una forma de reconocernos más específicamente, y ella, que sentía gran admiración por su marido, por Ignacio Aldecoa, decidió ponerse ese nombre a nivel literario. Nada que ver con el hecho de que pierda su apellido, porque ella lo seguía manteniendo en su día a día, pero solamente a nivel literario, como un homenaje a él, pues adoptó este Josefina Aldecoa. Empezó desde muy joven con el mundo de la literatura, pero hasta 1961 no llegó su primera obra. Sí, ella empezó escribiendo cuentos. En realidad ella tuvo muy claro que su futuro tenía que ir por el mundo de la educación y el mundo de la literatura también. Cuando llegó a León apenas con 10 años para seguir estudiando. Lo hizo en compañía de sus tías más pequeñas y bueno, pues ella apenas con 15 años ella era visitante habitual de la Biblioteca Azcárate, ¿no? Un vecino Azcárate que, como bien sabemos, depende de la Fundación Sierra Pamley. Allí entró en contacto pues con personajes como Juan de Nora, como Victoriano Kremer, y bueno, pues se hizo una apasionada del mundo de la lectura y supo que quería seguir por ahí. Y tuvo mucho contacto con todo lo que fue el grupo que formó la famosa revista Espadaña, que bueno, que ha sido un referente dentro de las letras literarias leonesas, ¿no? A partir de ahí ella decidiría estudiar filosofía y letras, se iría a Madrid donde haría la carrera y bueno, pues allí también conocería a Ignacio Aldecoa, estuvo en contacto con toda aquella generación que se conoce como la generación del 50, con los que participó. Ella iba escribiendo sus pequeños cuentos que iba publicando en diversas revistas literarias del momento y bueno, pues luego se doctoró en pedagogía y en el año 1960 publicó su tesis, El arte del niño y el niño, y luego pues su primera obra vendría en el año 1961. Además es que ella tenía un estilo muy propio, que buscaba un estilo evocador, que enganchaba al lector, tenía una habilidad especial, pues eso, para envolver al lector en una especie de nostalgia, ¿verdad? Sí, y además es una literatura muy actual. Bueno, también hay que decir que ya con la pérdida de su marido, que murió hacia el año 70, pues se retiró de este mundo de la literatura y no volvería a incorporarse
pase a él hasta los años 80, hasta 10 años después, ¿no? Lo hizo con muchísima fuerza, lo hizo publicando muchísimas novelas, mientras tanto seguía entretejiendo pues, esos relatos que resultan muy actuales. De hecho, bueno, pues mira, yo he traído, por ejemplo, pues este libro de Josefina Aldecoa, que es una selección de cuentos, El juez y otros cuentos, que en su momento pues realizó una profesora de aquí, Isabel Cantón Mayo, una profesora leonesa también para la colección de Diario de León, y bueno, pues hay algunos cuentos que si los lees hoy en día son totalmente actuales, o sea que bueno, siguen pasando, plantea mucho la perspectiva de qué nos ocurre a las mujeres en un mundo que sigue siendo bastante misógino, aunque nos parezca que hemos avanzado muchísimo. Y bueno, pues hay uno, en concreto, que es el desafío, que si lo leemos, pues aquellas personas que estamos en el mundo profesional, pero que además también somos madres, pues nos podemos ver perfectamente reflejadas, porque decir, al final, quien tiene que tomar la decisión, pues somos nosotras, ¿no? Sí, y somos las que normalmente acabamos dando ese paso atrás, pues precisamente por todo lo que nos pesa culturalmente, ¿no? Entonces son como obras muy actuales, muy dinámicas y que bueno, pues nos permiten recuperarla para nuestra juventud, por ejemplo, ¿no? Es decir, que siempre parece que estamos buscando, cuando buscamos lecturas para secundaria, para bachillerato, siempre pensamos en lo de fuera o en lo más actual, y sin embargo tenemos mujeres como Josefina Aldecoa que están perfectamente, claro, sí, forman parte de nuestras raíces, ¿no? Y que merece la pena rescatar. De hecho, bueno, pues así lo intentamos un par de años, a partir del 2019 que le hicimos un homenaje, y se planteó un concurso con alumnado de secundaria y bachillerato, pues a partir de esas lecturas, ¿no?, que ellos hacían en clase, y presentaron trabajos maravillosos inspirados por ella. Bueno, además de la cantidad de obras, relatos, cuentos que tiene, también hizo un proyecto muy especial para ella, que fue la fundación del Colegio Estilo. Sí, por supuesto. Una de las cosas por las que se la conoce fue en el año 1900... ahora mismo me baila, no sé si fue en el 57 o fue en el 59, en el 59 creo recordar, ella creó el Colegio Estilo en Madrid, ¿no? En aquel momento fue un revulsivo contra esa política educativa franquista que cortaba las salas. Entonces lo que hizo fue plantear, junto con todo el equipo que formó parte del mismo, pero fue su propia creación, plantear a partir de lo que ella había conocido, pues sus estudios que la habían llevado también a Inglaterra y demás, un tipo de formación muy humanística, en la que la literatura, la música, las artes estaban completamente presentes, siempre presentes, y en las que el protagonista era ese niño o esa niña que formaba parte de esa educación, ¿no? Fue una alternativa a la que lógicamente no pudo acceder muchísima gente, pero que pues se cerró, estuvo vigente hasta hace 2 o 3 años, creo que se cerró. Pues yo no sé si fue justo en el mismo año que hicimos nosotras el homenaje o fue el año siguiente. Este año se concluía el proyecto, que bueno, lo cerraba su hija, lo daba por finalizado, pero bueno, fue una grandísima apuesta, y de ahí pues salieron grandes también personas formadas en una línea, como digo, totalmente diferente, en la que hasta el momento iba funcionando en España, que no tenía nada que ver. Dentro de todas las obras que escribió, además nos has traído 2 que son muy especiales, porque escribió una trilogía autobiográfica, y tú nos has traído pues 2 números. Pues yo he traído Historia de una maestra y Mujeres de negro, porque la otra pues no la tengo, la he leído a través de la biblioteca, pero bueno, esta fue la primera de ellas. Historia de una maestra surgió en el año 1991, ella ya la publicó en el año 1991, y en gran parte va
va a reflejar parte de su experiencia como docente también, pero es que además ella venía de una familia de mujeres maestras, ¿no? Su madre, su tía, su abuela habían sido maestras y bueno, pues en esta trilogía de alguna forma se narra la experiencia de las mujeres a través de la educación, pues en una España que va desde el momento prefranquista, ¿no? Desde la época republicana hasta bueno, pues los posteriores años en los que incluso la educación española se extendía a las colonias, ¿no? En las que ella también en algún momento estuvo como docente. Entonces ella va plasmando ahí parte de esa experiencia vivida por esas 3 generaciones de mujeres. Además, toda esta parte de su vida que estuvo dedicada a la enseñanza, su propia tesis la plasmó en un libro que se llamaba El arte del niño, sí. En el que se puede ver, pues eso, plasmó su parte de pedagogía dedicada al mundo infantil. Sí, sí, bueno, para quienes hemos estudiado educación. Ha sido un libro revulsivo, ¿no? En el que ella pues se introduce en la aportación que el arte tiene en el niño, pero también cómo va evolucionando, cómo ese arte va evolucionando y cómo de alguna manera no debe de ser algo que nosotros marquemos y que de alguna manera encorsetemos, ¿no? Ella defiende pues la libertad del arte y que ellos se puedan expresar de una manera mucho más natural de lo que a veces les permitimos hacerlo, ¿no? Bueno, pues con un análisis también de lo que va suponiendo la evolución de ese arte a medida que el niño o la niña van creciendo. Cuéntanos más sobre esa exposición que le dedicasteis a Josefina. Bueno, pues surgió del proyecto Homenaje, que había empezado en el 2018 con Concha Espina, y en el que en principio habíamos pensado solo en escritoras, pero luego, como siempre, arte y literatura habían ido de la mano, y más en el caso de Josefina, que siempre se movió entre esas 2 aguas, la literaria y la educativa, tenía muchísima presencia en ese mundo del arte. Pues por segundo año consecutivo volvimos a invitar a ese homenaje a las compañeras del mundo de la creación plástica, y bueno, pues 16 de ellas aportaron su visión después de leer su biografía, de leer sus textos. Bueno, pues mira, por ejemplo, ahora esa imagen que estamos viendo, que es de una ceramista estupenda, afincada, berciana, afincada en tierras maragatas, pues venía a recoger un poco toda esa impronta del arte en el mundo del niño, porque ella estaba muy interesada en ese aspecto, ¿no? Participaron 16 artistas y algunas de ellas, bueno, pues se inspiraron en el mismo personaje, pero muchas de ellas lo que hicieron fue pues inspirarse en lo que fue las distintas obras, ¿no? Pues tenemos desde la obra de La Enredadera, Las Horas, bueno, pues algunas de ellas Historia de una maestra también, ¿no? Ellas las fueron interpretando, y quisimos hacerla itinerante como la habíamos hecho la anterior. Se montó en León la primera, se llevó luego a San Andrés del Rabanedo, y justo allí nos pilló la pandemia y tuvimos que dejar el proyecto ahí. Sí, sí. Pues esperemos que ese proyecto se pueda retomar, tanto con esta escritora que nos has traído hoy como con las que nos vas a traer. Muchas gracias, Mercedes, por estar con nosotros un mes más y por enseñarnos algo más de nuestra tierra, que es una parte desconocida. Pues gracias a vosotras una vez más por abrir siempre esas cámaras a las escritoras leonesas, y bueno, pues trataremos de ir alternando aquellas que ya nos han abandonado con esas otras que todavía hoy están, así que nos vemos el próximo mes. Muchas gracias, Mercedes. Aquí te esperamos. Bueno, y como ya os hemos contado antes, ayer fue un día muy importante.